gustaría tener un futuro, como quien dice, aceptable, un nivel de vida normal y poder llevarla a cabo. Hay mucha gente que se van fuera de España por necesidad, porque necesitan ganar dinero y vamos, para vivir, para sobrevivir. Yo no me veo aquí. Dentro de 5 años yo aquí no me veo. Todo el dinero público se ha gastado en salvar los bancos. Ahora ese dinero no va a aparecer por ningún lado. Nosotros lo que estamos buscando es algo de luz, porque lo que no podemos seguir hundiéndonos donde estamos, porque no hay salida. A fierce economic crisis has shaken Spain since 2008, touching off a deep political crisis which had been brewing for a long time. The burst of the property bubble, plus drastic austerity measures and rampant growth in unemployment, added to severe corruption in the political and financial circles, provoked the indignation and revolt of the Spaniards, and brought about a series of social protest movements. On the eve of legislative elections, Spain faces major, unpredictable changes. The political system put in place after the death of Franco 40 years ago may have had its days numbered. Españoles, Franco ha muerto. Con Franco dejamos atrás la dictadura, pero también un país pobre, un país inculto y un país aislado. És cert que per lo que la mitologia esperava d'Espanya, de guerra civil, de morts, d'anarquisme, no sé quantes coses, la transició des de fora ha estat vista com molt encertada, no? Hi ha un model, que és el model del bon traïdor. És a dir, una de les coses que facilita la transició és que el rei juga el paper de bon traïdor. És el tio que jura els principis del movimiento i després es passa a l'altre cantó i dona legitimitat davant dels que seguien fidels, i especialment els militars, en el antiguo movimiento, ¿no? Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. En el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! With King Juan Carlos at the helm, Spain built a liberal parliamentary democracy. On the 6th of December 1978, the Spanish people approved in a referendum a constitution that fixed the rules for a state of law. Pasar de una dictadura y España negra durante 40 años y de un país roto a bandos y a tiros, literalmente, durante la Guerra Civil, en solo 2 años, 3, a un sistema democrático, a una constitución, una economía de mercado pero en un Estado social, a una pluralidad política, a que allí participaran incluso los partidos nacionalistas, creo que fue un éxito y yo creo que tiene mucho que ver con las personas y con la la generosidad y la forma de entender que hubo en aquel momento, que había que poner de acuerdo desde el Partido Comunista y que pasara a la legalidad hasta gente que venía del régimen como Fraga y que encabezara la derecha española, ¿no? One of the greatest successes of the transition was to close up many wounds inherited from the past. But one of them remained open: the difficult relationship between the state and the regions. In other words, the distribution of political power in Spain. Precisament els títols de la Constitució que fan referència a l'estat de les autonomies van venir directament redactats i condicionats per l'exèrcit,
que es va convertir en el garant de la unitat de l'Estat i, per tant, el que va marcar les línies vermelles on no es podia passar. Las grandes locomotoras de la transición política provienen del franquismo y son de alguna manera los pilotos de ese proceso. Entonces, pues claro, era evidente que los policías, los militares, la clase política, los jueces, pues iban a ser los jueces del antiguo régimen y que era muy difícil que se saldaran cuentas. The democratic reforms, the new regional organization, and the terrorist attacks led elements of the extreme right and the army to organize a coup at the height of an economic and political crisis. ¡Quieto todo el mundo! ¡Afuera! ¡Afuera todo el mundo! Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. The intervention by King Juan Carlos led to the failure of the coup attempt, but the new government in power was forced to take measures to please the army, which demanded a guarantee of Spain's unity. Immediatament després es va iniciar un procés de recentralització i els pocs anys que anaven des de l'any 79 fins al 81, amb l'autonomia iniciada a Catalunya i al País Basc i alguna altra comunitat autònoma, es van veure ràpidament reduïts. Aquest país mai havia tingut una democràcia estable. La preocupació de que la democràcia durés era terrible, era molt impactant, era molt important. Lo viví en la calle con una gran alegría. Imagínese vivirlo en Sevilla, la cuna del socialismo, donde era originario Felipe González. Fue en ese momento cuando hicimos un sistema universal de pensiones, cuando universalizamos la educación pública y gratuita, la sanidad universal y gratuita, los grandes logros, las grandes conquistas, sobre todo del estado del bienestar, se hicieron en aquellos años. Con aquel triunfo de Felipe González, la izquierda volvió al poder a través de las urnas y España definitivamente quedó normalizada. Quan el PSOE va arribar al poder, amb l'autoritat màxima que ha tingut mai un partit polític en aquest país, tant en vots com amb autoritat moral, probablement, per comptes de dotar aquest país de la cultura democràtica que no tenia, va prioritzar l'estabilitat. Per tant, això ha tendit a generar un règim amb partits molt tancats, molt jeràrquic, amb un pes molt clar de l'executiu sobre els altres poders, especialment sobre el poder legislatiu, però sobretot però també sobre el poder judicial, un règim molt tancat en si mateix, no? On construit un système basé sur deux partis politiques très forts, basé sur beaucoup de clientélisme dans les régions. On donne beaucoup de pouvoir à des partis nationalistes pour qu'ils ne fassent pas de problème. On distribue le pouvoir comme ça pour taire toute possibilité de révolte des anciens cadres du régime. Donc ce système qui permet effectivement de construire cette nouvelle démocratie est aussi le point de départ de la dérive vers ce système très clientéliste avec tant d'affaires de corruption qu'on connaît. Spaniards longed for Europe, for freedom, for justice, for welfare. They wished ardently to become like their neighbors and to have access to modernity. Para España, entrar en la Unión Europea significaba ser reconocido como un país homologable, como un país en igualdad de condiciones a las grandes democracias europeas a las que admirábamos. Por eso, yo creo que sí, puede decirse que la transición en términos históricos empieza con la muerte de Franco, en términos políticos empieza con las primeras elecciones democráticas de 1977 y termina con nuestra incorporación a la OTAN y sobre todo con nuestra incorporación a la Unión Europea.
Aznar és el gran líder que ha tingut la dreta espanyola. Després d'una hegemonia socialista que semblava intocable i amb una dreta molt estovada, surt un personatge que des d'unes posicions ideològiques molt conservadores, molt reaccionàries, una mica adornades amb un discurs liberal radical en el camp econòmic, els hi va donant una perspectiva. Under Prime Minister Aznar, Spain underwent an economic boom that was known as the Spanish Miracle. One of the government's first measures was to open up land development and planning regulations. El señor Aznar y sus comunidades autónomas sacaron varias leyes del suelo extremadamente permisivas, donde los promotores podían hacer lo que les daba la gana y aquello permitió, junto con la financiación bancaria, que luego acabó en la crisis bancaria y en el rescate español, en montar seguramente la mayor burbuja financiera que se conozca junto con Irlanda desde los tulipanes de Holanda. With the arrival of the euro, the fall in the cost of credit led to a boom in consumption both by households and public authorities, far beyond what the country's economy could actually afford. Lots of European funds arrived in the country which had a much lower per capita GDP than other places and some regions that were particularly poor. But at the same time, when the euro arrived, cheap credit also arrived in Spain, and that cheap credit was in some way a false god which pumped up a terrible residential housing bubble. El modelo del ladrillo, pues evidentemente no es un modelo de crecimiento sostenible en el tiempo, pero era el modelo posible en ese momento en un país turístico, en un país que crecía mucho, en un país en el que la gente ganaba mucho dinero muy deprisa y necesitaba invertirlo en algo. Y es verdad que había una gran demanda de construcción en aquellos años, con el dinero muy barato, todo el mundo quería comprar y nos fuimos metiendo en una burbuja inmobiliaria que ningún gobierno supo parar, porque generaba mucho dinero, el gobierno recaudaba muchos impuestos y al final, claro, cuando vas calentando la economía con un sector que en algún momento no puede absorber más demanda, pues evidentemente estalla. It was then when the magnitude of the bubble was revealed. In a sort of frantic bidding, each region wanted its own flashy infrastructure, a motorway, an airport, a newly developed town. Yebes and its residential complex, Valdeluz, are a perfect example. In 2002, 170 people lived in Yebes, a village about 60 kilometers north of Madrid. When the first stone of the Valdeluz residential complex was laid, its prospects were bright. The project had been conceived around a station on the Madrid-Barcelona high-speed train line, which was to be linked to a regional express service. But this service never saw the light of day. The station, which was to be used by thousands of passengers and justified the property development, is practically an abandoned space now. Built to house 30,000 people, today Valdeluz is home to just 2,500. Lo único que se ha comentado y que le da cierta lógica a eso es que la señora Esperanza Aguirre, que era presidenta de la Comunidad de Madrid y una líder del Partido Popular que gobernaba España, su familia política tenía terrenos muy cerca, porque si no es incomprensible que se ponga allí la localización. Es verdad que ha generado en el entorno una ciudad fantasma y una burbuja inmobiliaria que es una de las grandes fotos de la burbuja.
fue un desastre todo aquel periodo. Es verdad que en términos de empleo y en términos de indicadores macro fue bueno, pero cuando hemos visto la destrucción que ha generado la crisis, pues evidentemente que si hoy tuviéramos que hacer la política económica del año 96 haríamos otras cosas muy diferentes. El nivel de corrupción en España había llegado a un nivel demasiado elevado porque el nivel de la burbuja inmobiliaria había llegado a un nivel demasiado elevado. Aquí llegó muchísimo dinero procedente de toda Europa, de fondos de inversión, etc. Y donde hay muchísimo dinero y una moralidad pública dudosa, como es el caso de los países mediterráneos, todos, empezando por España, las posibilidades de que crezca la corrupción y de que arraigue la corrupción son altísimas. Y aquí arraigó la corrupción. One of the problems of so much European money arriving was that politicians wanted to spend it on big popular projects, the kind of project where you can be seen cutting the ribbon, claiming the glory for this beautiful shiny new railway station, or this beautiful, shiny, new airport that's been built in an area that never really expected to have either of those things. Les borses, especialment les europees, han acusat avui força la crisi que viu el sector financer als Estats Units i que té repercussions a tot el món. The economic and financial crisis burst the property bubble. The building industry, which accounted for 18% of GDP and 13% of jobs, was hit hard. At the beginning of the crisis, over 1.5 million homes were left unsold. The Spanish economy stopped in its tracks, leading to huge unemployment. 6 million people, 26% of the working population. Among young people, the rate was 50%, with a record of 68% in Cádiz. Like all countries in southern Europe, Spain was then forced to apply harsh austerity measures. Meanwhile, the banking sector was caught up in corruption scandals. If we add in the fact that Spain used to have an extensive network of popular savings banks, which were politically very tied in to the regional politicians. Often, in fact, they were run by regional politicians, and that caused, let's call it an unhealthy relationship between finance on one side, politics on another side. The most flagrant example of this unhealthy relationship is Bankia, the result of a merger of 7 regional savings banks. El cas Bankia no és l'únic, n'hi ha molts més, però el cas Bankia és l'icona de com poder polític i poder econòmic viuen d'una manera completament barrejada amb institucions en les que s'enriqueixen, es protegeixen, belluguen diner. In July 2011, Bankia went public amid a media fanfare. 10 months later, it was on the brink of collapse. Thousands of small shareholders were ruined. En poques hores s'ha precipitat el desenllaç de Bankia. Aquesta nit, el govern de Mariano Rajoy ha concretat la nacionalització de l'entitat per evitar que continués contagiant tot el sistema financer espanyol. Bankia was nationalized. Cost of the bailout, 23 billion euros. It was later found that Bankia's books had been doctored for its flotation. Furthermore, members of the board of directors, including politicians of the left and right, businessmen and trade unionists, had benefited from unlimited credit cards for their own private use, undeclared to the tax authorities.
ya no es el problema del dinero que roban, que es un problema, ¿no? Y además genera un enfado social y un malestar social muy importante. El problema es que tú no le asignas en un entorno de corrupción los proyectos a los más eficientes, se los asignas a los amigos y a los que más pagan, ¿no? Entonces, eso tiene un coste en términos de eficiencia y de nivel de empleo y de nivel de PIB muy superior a lo que roban. For the ruling parties, awarding public works concessions to firms they were friends with generated illegal kickbacks that helped their financing. En España, desde hace ya 2 años, uno de los grandes temas centrales ha sido la doble contabilidad del Partido Popular, que llevaba adelante el que fuera el tesorero del Partido Popular, un hombre muy próximo a Mariano Rajoy, el señor Luis Bárcenas. Luis Bárcenas ha acumulado una fortuna en Suiza de 48 millones de euros, pero claro, era el tesorero del Partido Popular. Judicial inquiries have established that Bárcenas paid for the refurbishment of the Popular Party headquarters in Madrid with black money. The party has refused to take any responsibility for this. Pleno respeto a las decisiones de la justicia, esperamos sus resoluciones y estamos tranquilos. En otros términos, resulta que el presidente de un partido tiene una oficina, un despacho estupendo, en la planta 7ª del edificio. Hay una obra durante 2 o 3 años, se presupuesta cada piso, y este señor no sabe que se paga en negro. Señor Bárcenas, ¿qué le parece las decisiones que llegaron ayer? Over the last 4 years, a spate of corruption cases has hit the Popular Party, the Socialist Party, and one of the Catalan nationalist parties. Over 600 elected politicians and senior officials have been implicated, but few of them have been tried and found guilty. Això emergeix amb tota la força com a efecte de la crisi que posa en evidència que tot era una mentida. És a dir, s'havia imposat a la societat aquesta mena d'idea que tots érem una immensa classe mitja, no? I llavors hi havia uns tan rics però que ja estaven fora i ja no comptaven, i uns tan pobres que ja ni els vèiem. Però, en el fons, tots volien la segona residència, un parell de cotxes, no sé què. Aquesta fantasia s'acaba amb la crisi, quan les classes mitges es parteixen per la meitat. I llavors comencen a irrompir els moviments socials. On the 15th of May 2011, in Madrid, thousands of indignados spontaneously occupied the Puerta del Sol Square. They were protesting against cutbacks in services and welfare, corruption, and the lack of democracy. The call to peaceful rebellion against the system was felt viscerally by thousands of young people who had seen their future taken away. Bueno, el clima era un chisporrotear de vida, ¿no? Es decir, allí lo que había era vida por todas partes, ¿no? Era un ecosistema absolutamente diverso, pero tremendamente original, ¿no? Primero queríamos buscar las causas, ¿no? ¿Qué nos estaban haciendo? ¿Qué nos habíamos hecho, ¿no? Somos personas, tenemos derechos sociales y estamos aquí y no nos vamos a marchar. Fue un momento brutal porque le tiramos de las orejas al poder y le dijimos, ¿no os da vergüenza ser una banda de corruptos? ¿No os da vergüenza que vosotros que tendríais que dar ejemplo, somos desde la sociedad quienes tenemos que empezar a crear una hegemonía cultural radicalmente diferente, basada en la ética, basada en la solidaridad? Et puis d'un coup, au mouvement du 15e, au moment du mouvement des indignés, les gens se sont retrouvés sur la place, ils ont commencé à parler, à discuter, et ça a duré longtemps, et ça a été très beau, et ça a permis quelque chose de beaucoup plus profond que ce que beaucoup de gens ont voulu voir au début. Com sempre passa amb aquests moviments que s'instal·len en un lloc determinat, això té una data de caducitat, perquè no aguantaràs allà tota la vida, perquè la gent es cansa, perquè et faran fora, etc. Y la clase política interpreta que ha sido como estaba previsto, es decir, es una llama que se apaga. Lo que la clase política no prevé, y por lo tanto se equivoca, es que esa llama no solo no se ha extinguido, sino que se metamorfosea en un proceso político. Y el resultado de eso es Podemos. Esa manera que tiene el movimiento de señalar
un ellos, un enemigo, en la lógica de Smith, si se quiere, señalando a las élites económicas y políticas, pues claro, nos estaba señalando claramente cuál tenía que ser una vía de politización fundamental, el arriba-abajo, el gente versus oligarquía, el pueblo versus las élites del poder, el ático del sistema económico, el 99% frente al 1%. Por eso empezamos a señalar que la geografía izquierda y derecha se veía como limitada para poder entender lo que estava ocurrint i per poder intervenir. A partir d'aquí van sortir moltes coses, i moviments en un cantó, i moviments en uns altres, i les lluites contra els desaucis, i que van fent emergir la realitat del país. Básicamente lo que hicimos es a lo que nos comprometimos, seguir adelante. ¿Cómo lo hicimos? Fuimos a los barrios y empezamos a ver cuáles eran nuestras necesidades, cuáles eran nuestros vecinos más golpeados. Y a partir de ahí seguimos trabajando y seguimos revolucionando nuestra realidad, ¿no? Evictions aroused indignation and became a symbol of the crisis in Spain after the property bubble burst and unemployment rocketed. Heavily in debt and often unemployed, hundreds of thousands of Spanish families were unable to repay their loans. If no agreement could be reached with a bank, the property was seized and put on sale. The owners, ruined and in debt, were then thrown out. Durant molt de temps vam estar veient com a la plataforma d'afectats per la hipoteca arribava molta gent derrotada i quan li plantejàvem la possibilitat d'aturar el desnonament, el pitjor de tot és que la gent estava aterroritzada, però ja no pel banc o pel desnonament, sinó pel què diran els meus veïns, què diran els meus familiars, què diran a la feina si em veuen per la televisió. O sigui, és terrible que la nostra societat està pitjor vist ser pobre que el fet de ser pobre, no? No és només que el facin fora i no té lloc on anar, sinó que a més li reclamen encara 100.000 euros de deute a part de treure-li la casa, que és una injustícia clamorosa. Per això hem fet la concentració i pensem que vostès valoraran, però nosaltres, en tot cas, la nostra idea sí que és no apartar-los de la porta. El primer desnonament que vam poder aturar va ser perquè va venir un home de fora de Barcelona, d'un petit poble, ja havia perdut tot, la feina, perdia la casa i a sobre li reclamaven més de 100.000 euros de deute i fruit de la desesperació va arribar cridant dient que ja el traurien de casa amb els peus per davant, dient que faria una animalada, que cometria un atemptat, no? El vam intentar tranquil·litzar i li vam dir, bueno, abans de fer una barbaritat, nosaltres estem per les solucions pacífiques, deixa'ns que t'intentem ajudar i que anem tots a casa teva i aturem el desnonament. S'hauria aconseguit que condonin tota la deuta, tota, el Matías i la seva filla. Set up in 2009, the PAH, the Platform for Victims of Mortgages, has managed to stop the police and the bailiffs from enforcing more than 500 evictions. Evidentment, el repte seguia sent canviar la llei per no haver de batallar cas a cas. Segons la llei, per recollir signatures i portar una iniciativa legislativa directament des de la ciutadania, sense passar per partits fins al Congrés, s'han de reunir 500.000 de signatures. Vam aconseguir el triple, 1,5 milions de signatures. I això va fer que arribés amb una pressió social molt fora del Congrés, que no arribessin les signatures i ja està, sinó que vam aconseguir un context de molta pressió. Ada Colau, c'est une personne qui est venue au Congrès des députés, qui a fait un discours magnifique, où elle expliquait une chose très simple, qui était qu'à un moment donné, les Espagnols ont été poussés par les banques à prendre des crédits immobiliers, parce qu'on leur offrait des prestations en leur disant c'est un investissement sûr, vous devez le faire. On les poussait énormément à s'endetter dans un système espagnol où le banquier c'était comme le curé. En Espagne, on avait confiance dans son banquier et dans son curé. C'était les deux personnes en qui on avait le plus confiance. Les invito formalmente a que nos acompañen durante unos días, durante unas pocas semanas, en nuestra actividad cotidiana. Van a ver usted los que son las amenazas. Va a ver usted las entidades financieras cómo están machacando a buena parte de la población, diciéndole mentiras, amenazándoles que si no pagan van a perder las custodias de sus hijos, que les van a enviar la policía, que van a perder su casa y se van a quedar con una deuda de por vida, y cómo están presionando a la población.
Va ser un moment d'incidència molt fort que va deslegitimar moltíssim l'acció de govern i que ens va permetre sumar molts més suports i portar després això a la Unió Europea, on també els tribunals europeus ens van acabar donant la raó. But in 2013, the Conservative Party, with its absolute majority, blocked this popular legislative initiative. Estas plataformas surgieron espontáneamente y después también se han convertido en movimientos políticos. Y ahí tenemos a la líder de estas plataformas como alcaldesa de Barcelona, ¿no? Ya no está en los desahucios, sino que está en la gestión de una gran ciudad como es Barcelona. También eso se ha convertido en un movimiento político de conquista del poder. The political crisis is getting worse. The revolt of the indignados is joined by calls for Catalan independence. A citizen platform, the Catalan National Assembly, brought 2 million people out in Barcelona to demand a referendum. Convocar centenars de milers de persones, més d'1 milió, 4 vegades, en 2 anys, per un mateix tema, no hi ha precedent a l'Europa després de la Segona Guerra Mundial. Vull dir que és un fenomen bastant singular. Quand monte le mouvement indépendantiste, l'Espagne est plongée dans l'austérité, le discours est extrêmement négatif, et le seul discours en positif qu'on a, on dit on va créer quelque chose de nouveau, on va créer quelque chose de neuf, c'est le discours catalan. Los nacionalistas han sido muy hábiles en la agitación del fantasma exterior, ¿no? Que hay dificultades económicas, la culpa la tiene Madrid, que nos roban la cartera, nos quitan lo que es nuestro, bueno, esto de acudir al enemigo exterior es un mensaje que el nacionalismo ha manejado siempre muy bien. In 2011, Mariano Rajoy's coming into power revived regional tensions. For the separatists, the combined effects of the economic crisis and Rajoy's policy of recentralization shattered the understanding between Catalonia and Spain, established in the 1978 Constitution. De eso se trata, de estar unidos todos. While Madrid refuses to allow a referendum and insists on the unity of the state, in Catalonia, more and more citizens show their desire for independence. Si usted me pregunta si yo voy a ver una Cataluña independiente, no. No, porque no es posible. Es que para que hubiera algún resultado en relación a la decisión que tomaran los catalanes, tendrían también que preguntarnos al resto de los españoles. Es que yo también quiero opinar sobre Cataluña. Es que Cataluña forma parte de España. ¿Por qué van a ser los catalanes solamente los que opinen de Catalunya? Si hi ha un mandat explícit en els nostres diputats i diputades i un govern a Catalunya que clarament busca la independència, la seva obligació haurà de ser pactar una consulta amb Espanya. Però si al final Espanya no vol pactar, arribarà un moment que la declaració unilateral esdevindrà inevitable. I això Europa ho ha de saber, Brussel·les ho ha de conèixer i han de fer que tot això es canalitzi per la via democràtica, per les urnes. El mejor antídoto para que no crezca el separatismo en Cataluña es que España funcione y que Europa funcione, porque es muy difícil decirle a la gente que forme parte de un proyecto común si el proyecto común se ve fracasado. La Constitución del 78 da lugar a una monarquía que no es exactamente todavía constitucional porque el rey es preconstitucional, ¿no? El rey es una designación a dedo del dictador, de Francisco Franco. Cuando votamos en 1978 la Constitución,
recogimos como forma de gobierno la monarquía parlamentaria. Y esa aprobación de la Constitución con esa forma de gobierno, monarquía parlamentaria, es la que nosotros defendemos y la que nosotros respetamos, porque fue lo que decidimos entre todos los españoles. La monarquía española, desde la transición hacia aquí, ha jugado un papel fundamental de coordinación, de neutralidad, y tener un jefe de Estado apolítico o que no hace política, que no viene un partido en un país que venía de dos bandos, ha sido, yo creo, una buena solución, ¿no? Pero lo que tenemos en estos últimos años, como un aspecto de la crisis de la transición, es la crisis de la monarquía. La crisis de monarquía es que Juan Carlos y su yerno, Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta Cristina, crean prácticamente una sociedad para obtener financiación, obtener dineros de las comunidades autónomas. Esto se hace con el control total de Juan Carlos I. A judge questions Iñaki Urdangarín and Princess Cristina, her husband's business partner, and charges them with tax fraud. Juan Carlos I ha logrado salirse con el apoyo de los medios, con el apoyo de los partidos políticos, tratando de demostrar de que el señor Urdangarín, su yerno, se desvió de la ruta inicial y que eso llevó a una ruptura entre Juan Carlos e Iñaki Urdangarín. Es una buena versión, es una buena fotonovela, la realidad no es esa. Cracks are appearing in the image of the Spanish monarchy. While the country was in the depths of the crisis, King Juan Carlos went off to Botswana to hunt elephants. The picture of a king posing with a dead elephant caused irreparable damage. The crisis was so serious that it gave rise to an exceptional event, a king apologizing to his people. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Creo que con mucha inteligencia, con mucho sentido común y mostrando, yo creo que un alto concepto del país al que los reyes sirven o al que la familia real sirve, el rey abdicó. No tenía que ver con esto, seguramente la abdicación, pero llegó cuando este caso estaba en los periódicos. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. ¿Qué sentido tiene la abdicación? La abdicación es un movimiento para salvar a la monarquía. Salvar a la monarquía dando un paso atrás y poniendo a Felipe VI. Ahora lo que tenemos son los dos grandes partidos en crisis, pierden peso electoral y tenemos la figura ascendente de Felipe VI sobre la base de la crisis de la monarquía bajo el reinado de Juan Carlos. La realidad es que Felipe VI ha conseguido en un año que la institución que estaba en decadencia sea la institución más valorada. Entonces yo defiendo que las reformas o los cambios producen efectos positivos. Por tanto, siendo muy sinceros, yo no soy monárquico, pero reconozco que Felipe VI no es el problema de España. Spain is going through a period full of uncertainty. Spaniards who demand the replacement of a corrupt political class go to the polls in late 2015. The emergence of new parties, both right-wing and left-wing, opens the way to a new political scene. Justement, tout l'intérêt des élections législatives, c'est que c'est un mystère. Je pense que personne aujourd'hui peut dire vraiment qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut pas se passer. Il n'y a rien qui puisse être écarté. On the left, Podemos appeared. They propose putting an end to the two-party system and opening up a process of far-reaching reform of the Constitution. Podemos certainly says that it's the political inheritor, if you want, of the Indignado movement. I mean, the problem with the Indignados at the time is that they weren't politically organized. They knew what they didn't want. They didn't know what they want. They didn't have any structures. They didn't have any way to operate in the political sphere. Podemos es el resultado de todo ese movimiento que no encuentra en los partidos tradicionales de la izquierda
una expresión. No la encuentra en Izquierda Unida y entonces la crea. Y la creación de eso es Podemos. Es indudable que donde Podemos tiene más apoyo es entre los jóvenes. Somos el primer partido entre los jóvenes. Eso tiene que ver también con elementos que podrían vincularse a, ¿cómo decir?, a incluso la decadencia biológica de algunas de las principales figuras de la historia política de España. Podemos tiene algo de, bueno, de desafío a todo eso, de una generación de dirigentes jóvenes que de alguna manera dice, bueno, ahora nos toca a nosotros también a hacer política. In the May 2015 municipal elections, via coalitions, Podemos seized power in Madrid and Barcelona, the two leading cities in Spain. In Barcelona, the candidate was Ada Colau, and in Madrid, Manuela Carmena, both of whom came from civil society. En aquests llocs, en els que anava amb un segon pla, per dir-ho així, és on ha fet els millors resultats i on s'han aconseguit arrebatar més poder en el Partit Popular. Los que no van a pactar con el PP somos nosotros, ni se lo vamos a poner fácil en ningún contexto. Su objetivo político ahora es desplazar al PSOE del primer puesto en la izquierda. Ellos están disputando la izquierda y quieren ser los primeros. En las próximas elecciones quieren ser el primer partido de la izquierda y para eso tienen que moderar el discurso. Y están en eso. A new party on the center-right also arose, Ciudadanos. Ciudadanos es hoy la tercera fuerza política municipal de España. This new party was born in Catalonia, initially in opposition to Catalan nationalism. Its goal now is also the renewal of the Spanish political system. Ciudadanos nació en la sociedad civil, en Barcelona. Una serie de intelectuales pedían dos cosas. Una, garantizar los derechos constitucionales y los valores que habían traído precisamente la transición, la igualdad, la libertad, la fraternidad, pero también una nueva etapa política de regeneración democrática. Hoy es un partido político emergente, la tercera fuerza municipal de España y un partido con opciones de ganar. Se le ve como un posible nuevo PP, un posible nuevo partido de centro-derecha que el PP se niega a renovar. I think Ciudadanos, it's essentially more liberal and less conservative than the Popular Party. It's more liberal in the full Anglo-Saxon sense, in that it's liberal on the economy. Socially, it's also quite liberal. Si en las elecciones legislativas Ciudadanos y Rivera hacen una buena elección, supongamos que sea fundamental Rivera para que el Partido Popular forme gobierno a partir de las elecciones legislativas de noviembre. ¿Qué dirá? Dirá que, por ejemplo, que apoya al PP, que no tiene ningún problema con el PP, pero que el PP tiene que cambiar de candidato. ¿Os imagináis la humillación que significa para el Partido Popular? Quizás sea la única manera de hacerlo del Partido Popular. O sigui, així com Podemos, segur que se li poden fer crítiques, però és clarament un fenomen que sorgeix de la ciutadania autoorganitzada que busca noves respostes. A mi el fenomen de Ciutadans clarament em sembla una altra cosa, em sembla un producte molt ben elaborat, amb un suport clarament de determinats poders econòmics que busquen una forma de modernitzar la dreta. All these upheavals are forcing the Spanish political world to draw up a more complex political map designed around pacts and coalitions never seen before. The emergence of new contenders may mark the end of the two-party system. La hegemonía de los dos grandes partidos va a ser menor y vamos a tener un Parlamento más plural. Eso también dará lugar posiblemente a un Parlamento más inestable y, como consecuencia de ello, a gobiernos, ojalá no, con menos capacidad para resolver problemas. ¿Se ha terminado el bipartidismo en España? Yo diría que sí, y creo que después de las elecciones municipales y autonómicas eso está claro. Es verdad que la resistencia de los partidos viejos del poder, del PSOE y el PP, es más fuerte de lo que a nosotros nos hubiera gustado, pero España ya no es un país de dos partidos, es un país por lo menos de tres, como han revelado los datos. Lo que ha ocurrido ahora es que han surgido nuevos partidos. Y me parece un fenómeno interesante. Han surgido nuevos partidos políticos que vienen a sustituir a lo mejor partidos que han ido desapareciendo. Es que no pensemos que solamente había dos partidos políticos en España. No, había dos partidos políticos mayoritarios. ¿Por qué es importante que surjan partidos nuevos
desde la sociedad civil, pero que seamos responsables también. Hombre, porque la gente tiene que volver a confiar en la política. Yo defiendo, y ya sé que no sé si es políticamente correcto o no, pero creo que mucha gente lo comparte, que la mayor crisis de España no es la económica, que es muy grave, sino la crisis de confianza. Despite an economic situation that seems to be improving, there is such a crisis of trust that neither Prime Minister Rajoy nor the socialist Pedro Sánchez will obtain a solid majority from the next elections. Whatever the result, it will create the need for a coalition. Hay suficiente cultura de pacto en España. Lo que no hay todavía cultura en España es de gobiernos de coalición. Cultura de pacto sí hay. Para mí el pacto, la transacción, el diálogo es la esencia de la democracia. Una cosa es el diálogo para llegar a un entendimiento y otra cosa es una coalición para gobernar. No estoy muy segura que lleguemos a ese punto. En Espagne, contrairement à ce que dit Felipe González, c'est pas possible une grande coalition. C'est pas possible, et c'est pas seulement possible parce que maintenant ils n'arriveraient même pas à 50% les deux partis. C'est pas possible parce qu'il y a une crispation politique très très grande entre la droite et la gauche. La gran coalición no es posible porque es la autoliquidación, es el suicidio del Partido Socialista Obrero Español. Los partidos no se suicidan. Algunas veces sí, hemos tenido el caso del PASOK, pero no lo veo yo en España. El escenario por el que nosotros vamos a trabajar, que es por superar al Partido Socialista, siendo primera o segunda fuerza, nos permitiría, gobernar el país. Y eso situaría al Partido Socialista en una alternativa muy complicada. O entregan el gobierno al Partido Popular, y entonces, nos convierten en la única fuerza de oposición y básicamente tendríamos que esperar a la siguiente contienda electoral con muy buenas perspectivas, habiéndonos devorado al Partido Socialista. O nos apoyan a nosotros y apoyan una investidura mía en este caso. Eso sería, digamos, también muy traumático para el Partido Socialista. Yo no estoy tan segura que el descenso sea tan fuerte como el que apunta. Es decir, por ahora, por ejemplo, Podemos en el resultado electoral general en las municipales ha tenido un 10%. Es decir, que es un porcentaje importante, pero tampoco nos volvamos locos creyendo, no, es que ahora de repente Podemos va a sustituir o va a disputar el espacio de la izquierda al Partido Socialista, no. Tenemos que tener en cuenta lo que va a pasar con Ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta lo que va a pasar con Ciudadanos porque una parte muy importante de la cúpula del Partido Socialista preferiría formar gobierno con Ciudadanos. Y tengo para mí que Ciudadanos preferiría al Partido Socialista antes que al Partido Popular. Ciudadanos ha llegado a acuerdos de investidura con el Partido Socialista o con el Partido Popular con condiciones muy concretas, sin criminalizar sus ideologías y a sus votantes. E incluso con Podemos, en algunos sitios, en temas de corrupción, hemos firmado comisiones de investigación, cambios en la ley electoral, también con Podemos. Creo que estamos capacitados desde esa centralidad para dialogar y sentar en la mesa a los demás partidos. ¿Que ya no va a haber mayorías absolutas? Pues tampoco pasa nada. ¿Que va a haber que recurrir más al acuerdo, al diálogo y al pacto, a la transacción? Pues sí, esa es la esencia de la política, el diálogo. Yo prefiero un parlamento fragmentado que un parlamento con mayoría absoluta con el PP diciendo no a todo. Political scandals, corruption, and Catalonia's desire for independence have shaken the institutions born out of the transition and opened up a period of uncertainty. The end of a two-party system and the post-election coalitions will make the new parliament change the ways of Spanish political life. This phase can only come to an end with a far-reaching reform of the Constitution. But currently, political parties disagree on its scope and each pull in their own direction. Lo que pasa es que, y esto tengo que decirlo, la Constitución española tiene una virtud y es que no termina de gustar a nadie. Y esto es lo que permite que sea una Constitución de todos. Nosotros no somos partidarios de reformas constitucionales, sino de un proceso constituyente, que implicaría en última instancia la redacción de una Constitución nueva, en la que para nosotros es fundamental que se garantice la soberanía y el ejercicio de los derechos sociales. Nosotros hemos hecho algunas propuestas de reforma a la Constitución, fundamentalmente una propuesta de crear un país, un Estado federal. Tiene mucho que ver con
por la situación que ha surgido en Cataluña, la necesidad de dar respuesta a un determinado sentimiento identitario no satisfecho en Cataluña y buscar una fórmula donde todo el mundo se sienta cómodo. Yo no soy partidario de romperlo todo, soy partidario de arreglar lo que no funciona. España había consolidado una clase media y trabajadora fuerte con una sanidad pública, una educación, unas pensiones, y esta crisis también ha roto esa clase media y trabajadora y hay que recuperarla. Yo creo que esos son los objetivos. Uncertainty is the name of the game, because it's not at all clear if the Spanish political class will be able to achieve the necessary reform, as it's too attached to the system that has been in place for 40 years. 40 years is precisely the age of the new political class that is indeed ready for the challenge. Avui, en tot cas, el que cal és actualitzar el que va començar amb la transició, però que no es pot explicar com una cosa acabada, sinó com un inici de quelcom que és millorable i que ens toca a la nostra generació millorar-ho. Jo crec que és el que estem intentant fer. Fan una cosa relativament nova, que és la transformació de moviments socials amb partits o organitzacions polítiques. Això em sembla que és lo nou i lo significatiu. Fonamentalment demostra que és possible, per dir-ho així, fer forat amb uns sistemes polítics molt instal·lats, amb unes societats que vivien amb un nivell d'indiferència molt gran respecte a la política. És una renovació de l'interès de la política, fruit d'una conflictivitat i d'una problemàtica social nova i creixent i que anirà més. Per tant, en aquest sentit, sí que pot ser un anunci de coses que puguin anar passant a altres països europeus. I en part algunes d'elles estan passant ja, no? Lo que nosotros necesitamos, tener algo de esperanza para nuestro futuro. Hay un cambio, si vamos a tener lo que nos merecemos, ¿por qué no? Nosotros lo que queremos es el cambio sea como sea, vamos. Sigo aspirando a más. No me conformo con lo que tengo, no soy conformista, entonces eso es algo que quiera que no me va manteniendo a flote, aunque yo vea un futuro incierto, porque un futuro aquí en España, en Cádiz no, en la vida, pero en España tampoco. Tengo esperanza y la mayoría tiene esperanza en que cambie, porque no podemos conformarnos como seguimos, es que no lleva a ningún camino. Necesitamos creer que sí.